Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Comenzamos nuestro repaso internacional de noticias con un aumento de las emisiones de dióxido de carbono. De acuerdo a los datos de la Agencia Internacional de Energía, la IEA por sus siglas en inglés, las emisiones globales de dióxido de carbono aumentaron cerca del 1% en 2022 hasta las 36.800 millones de toneladas. Este incremento se explica en buena medida por la sustitución del uso del gas por carbón en la generación de electricidad en varios países de Asia, Europa y en segundo lugar por la fuerte recuperación de la actividad del sector aéreo después del parón que provocó la pandemia. En el lado positivo, el incremento de las emisiones ha sido mucho menor de lo estimado inicialmente, gracias al despliegue de las energías renovables, al sustancial aumento de las ventas de vehículos eléctricos y bombas de calor y a las medidas de eficiencia energética adoptadas por los distintos países. La IEA calcula que los proyectos de energía fotovoltaica y eólica puestos en marcha en 2022 evitaron la emisión de 550 millones de toneladas de CO2. Gracias a ello, la tasa de variación de las emisiones ha sido muy inferior al dinamismo de la economía mundial, 3,2%. Así pues, la economía mundial ha dado un paso más para contener el calentamiento global. Ahora bien, la institución advierte que para alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de París será necesario reducir notablemente las emisiones de CO2 para 2030, un escenario que a día de hoy continúa siendo poco realista. Y en Argentina el gobierno ha adoptado una serie de medidas de emergencia en un intento de controlar la inflación y evitar una crisis económica antes de las elecciones generales en octubre. El objetivo es defender el peso, desalentar el ahorro en dólares y aumentar las reservas internacionales. Para hacer frente al abuso de las empresas por posición dominante y al constante aumento de precios, el gobierno aplicará acciones que van desde la confrontación de una unidad de análisis de las operaciones de comercio a un nuevo rol del mercado central. Este podrá importar en forma directa productos sin aranceles para que se vendan en los comercios. También se suspenderán derechos antidumping en algunas ramas de productos para reducir el precio de las importaciones y fomentar la competencia. En esta misma línea se implementarán alivios fiscales a las micros, medianas y pequeñas empresas para el pago de deudas. El Banco Central, por su parte, ha incrementado de nuevo la tasa de interés el pasado 15 de mayo hasta el 91%. Por último, se anunció que se administrará el ritmo del crawling peg, la política que usa el Banco Central para devaluar el tipo de cambio de manera controlada. Recordemos que las reservas están en mínimos. Sin embargo, el Ministerio de Economía no aclaró si administrar significaba acelerar la devaluación o arrastrarla. Por otra parte, el Ejecutivo está en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pretende que adelante 11.000 millones previstos para finales de año y también aspira a aumentar el swap con China y obtener el apoyo de Brasil. La inflación ha aumentado constantemente en Argentina en los últimos meses y alcanzó un 8,4% en abril, con una tasa interanual del 108,8%, la más alta en 30 años. En Ecuador, posibles escenarios en el juicio contra Lasso. La Asamblea de Ecuador dio luz verde la semana pasada con 88 votos a favor y 23 en contra al juicio político contra el presidente, lo que podría llevar a su destitución. Los impulsores del juicio señalaron que poseen pruebas suficientes de que Guillermo Lasso estaba al tanto de las irregularidades en un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopec, y una compañía privada y no tomó las medidas necesarias para evitarlo. El oficialismo ha calificado el progreso de ilegítimo, sin argumentos y con serios vicios legales. El siguiente paso es que el presidente se presente en la Asamblea para exponer su caso y defender su inocencia, antes de que se produzca una segunda y definitiva votación, para la que el umbral se eleva hasta los 92 votos de los 137 asambleístas. Si la oposición alcanzase esa cifra, Lasso sería automáticamente destituido. El vicepresidente Alfredo Borrero asumiría el cargo de jefe del Estado durante lo que resta de mandato hasta 2025, por lo que no sería necesario convocar nuevas elecciones al tratarse de una renovación automática de la presidencia contemplada en la Constitución. Si no se alcanzarán los 92 votos, el presidente permanecería en el cargo y quedaría blindado frente a futuras acusaciones por los mismos motivos. Un tercer escenario es que Lasso invoque el mecanismo denominado muerte cruzada, una fórmula consagrada en la Constitución de 2008, pero que nunca ha sido utilizada y que faculta al jefe de Estado a disolver la Asamblea. Se conoce como la muerte cruzada ya que la misma ley contempla la convocatoria de elecciones legislativas y también presidenciales. De esta forma, el Ejecutivo, al aplicar esta ley, está convocando a la elección su propio cargo. Ambos comicios deben realizarse en un mismo día y en el plazo de 6 meses. El presidente en funciones tiene permitido participar en dicha elección, por lo que también podría verse como un plebiscito de revocación para el caso del Poder Ejecutivo. Para aplicar este mecanismo excepcional deben cumplirse alguna de las 3 causas establecidas en la Constitución: que los legisladores obstruyan el plan de gobierno por grave crisis y conmoción interna y que el legislativo se haya arrogado funciones que no le corresponden. Se considera muy poco probable que Lasso invoque este procedimiento, pero si fuera el caso, los expertos prevén una ola de protestas en todo el país con consecuencias imprevisibles. Mientras tanto, en Perú, estado de emergencia por dengue.
El gobierno prolongó la semana pasada el estado de emergencia por dengue en 20 de las 25 regiones del país durante 4 meses ante el incremento de casos y muertes por esta enfermedad. Además, transferirá 35 millones de soles, unos 9 millones de dólares, a los gobiernos regionales con el fin de que intensifiquen el trabajo de prevención. Desde enero hasta la fecha se han registrado más de 69.500 posibles casos de dengue y 62 fallecidos en 16 regiones del país, con mayor incidencia en las regiones norteñas de Tumbes y Piura, así como en las amazónicas de Loreto y Ucayali. La situación de los hospitales es muy preocupante. En el norte del país muchos están saturados y por tanto los nuevos casos son atendidos en los pasillos y carpas temporales. A ello se suma además un problema de desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos del país. Durante este año, Perú ha registrado fenómenos meteorológicos desfavorables que favorecen a la propagación de este tipo de enfermedades, como las lluvias intensas y prolongadas, la presencia del fenómeno climático del Niño costero y del inusual ciclón Yaku. Y China ha alertado a la Unión Europea contra la aprobación de sanciones. Espera que la UE actúe con prudencia tras conocerse que ha propuesto sanciones a empresas chinas acusadas de vender equipos que podrían utilizarse en armamento de apoyo a la maquinaria bélica rusa. China y Rusia están llevando a cabo intercambios y una cooperación normales, declaró el jueves 11 de mayo Su Yuanting, portavoz del Ministerio del Comercio chino. En efecto, la UE está debatiendo un 11º paquete de sanciones que afectaría explícitamente a las empresas chinas acusadas de vender a Rusia productos prohibidos. Pero al mismo tiempo, la UE ha estado trabajando en una nueva estrategia conjunta para hacer frente a Pekín. Esta fue debatida la semana pasada en Estocolmo por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE. Antes de la reunión, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, marcó la pauta en una carta enviada a los ministros. La ambición de China es claramente construir un nuevo orden mundial con China en su centro, advirtió. Pidió una estrategia coherente para hacer frente a China, pero también dijo que la Unión Europea no debe tratar de bloquear el creciente poder de los países emergentes. Semana de disturbios en Pakistán por el arresto de Imran Khan. El ex primer ministro fue detenido el pasado 9 de mayo en relación con acusaciones de corrupción durante su mandato de 2018 a 2022. Khan las niega y en una declaración instó a los simpatizantes de su partido opositor Pakistan Tehreek-e-Insaf, el PTI, a protestar contra la Liga Musulmana de Pakistán Nawaz, el PMLN, por su detención, reiterando que hubo una conspiración militar para asesinarlo. La detención de Khan, que por sus partidarios calificaron de secuestro, conmocionó a la nación y desencadenó protestas en todo el país. Los partidarios de Khan, por su parte, bloquearon carreteras y dañaron propiedades del ejército. El 11 de mayo, el Tribunal Supremo ordenó la puesta en libertad de Khan, lo que se llevó a efecto un día después, si bien otros miembros de su partido continuaban bajo arresto. El pasado domingo la tranquilidad parecía volver a las calles tras una semana caótica. Mientras tanto, Khan se había distanciado de los ataques contra las instalaciones militares de las protestas, negando que los trabajadores de su partido estuvieran implicados y pidiendo una investigación independiente sobre la violencia. El ejército, por su parte, que niega las acusaciones de Khan, advirtió el sábado contra los intentos de crear percepciones erróneas contra la institución. La evidente inestabilidad política se une a la delicada situación económica y hace temer con un default de deuda. Pakistán depende del apoyo fiscal multilateral y bilateral para evitar un impago de la deuda externa y la situación política está generando nerviosismo entre los prestamistas. Si bien China, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes han proporcionado apoyo financiero de forma notable en el último año, estos países, junto con el FMI, han insistido en la importancia de un entorno político estable que permita una reforma fiscal como requisito para la continuación de la ayuda. Precisamente el fondo permanece sin aprobar el último tramo de financiación desde febrero a la espera de dicha reforma fiscal. Si las elecciones federales del próximo mes de noviembre no despejaran el panorama político, esta reforma y el apoyo del FMI serán aún más inciertos. Y en Tailandia la oposición ha ganado las elecciones, pero no va a tener fácil formar gobiernos. Los resultados provisionales de las elecciones celebradas el pasado 14 de mayo muestran que los grandes partidos de la oposición, Move Forward y Pheu Thai, obtuvieron entre los dos más de 290 escaños en la Cámara de Representantes de 500 miembros. A pesar de las expectativas de que Pheu Thai se alzaría con la mayoría, Move Forward, que defiende una importante reforma constitucional para eliminar la influencia del ejército en el sistema, le superó por un pequeño margen. Para formar gobierno se necesitará el apoyo de más de la mitad de la Cámara y adicionalmente de 250 miembros del Senado controlado por las designaciones del ejército. Así, aunque Move Forward y Pheu Thai parecen dispuestos a formar una alianza, el Senado sería un obstáculo difícil de superar para sus ambiciones de formar gobierno. Por su parte, el primer ministro
Prayut Chan-o-cha y ex líder de la Junta Militar, aspira todavía a la reelección. El partido al que se ha afiliado recientemente, Ruam Thai Sanchart, solo obtuvo 36 escaños. A este se le podrían sumar otros como Burhan Thai en tercer lugar y su antiguo partido Palam Pacharat. No alcanzaría una mayoría en la Cámara Baja, pero no se descarta que si fracasa la formación de gobierno termine llegando a un acuerdo con Pheu Thai, liderado por Paetongtarn Shinawatra, la hija del histórico Thaksin Shinawatra, especialmente en caso de que nos enfrentemos a un bloque institucional o a una posible repetición de elecciones. Y en Turquía habrá segunda vuelta. Con el 100% de los votos escrutados, ninguno de los dos candidatos a las elecciones presidenciales ha logrado obtener el apoyo del 50% del electorado, lo que empuja al país a decidir su futuro en la cita electoral que tendrá lugar el próximo 28 de mayo. El presidente Erdogan obtuvo el 49,5% de los votos frente a los 44,9% que logró el candidato de la coalición de centro-izquierda, Kemal Kılıçdaroğlu. Se cumplen así los pronósticos de que ninguno de los dos candidatos conseguiría la mayoría suficiente para imponerse en la primera vuelta. Sin embargo, Erdogan ha logrado un apoyo mayor al que preveían las encuestas. El día de las elecciones, la oposición se quejó de manipulación por parte de la agencia Anadolu, la principal fuente de información de los resultados electorales, quien otorgaba un resultado inicial muy favorable a Erdogan. Aparte de eso, la jornada electoral transcurrió sin incidentes en uno de los comicios más disputados que se recuerdan y con una participación cercana al 90% del electorado. No es para menos, desde luego, en juego está el futuro político y económico del país. Desde que el presidente Erdogan accediese al poder, Turquía es un país más represivo y autoritario. Además, se encuentra inmerso en una grave crisis económica fruto de la política monetaria heterodoxa que ha hundido la lira un 60% en los últimos 2 años y ha disparado la inflación, que actualmente se encuentra por encima del 50%. Y Egipto ha sufrido un ligero descenso de la inflación. De acuerdo a los datos publicados por la Agencia Estatal de Estadística, la inflación en términos interanuales se desaceleró 2 puntos porcentuales en el mes de marzo hasta el 30,6%, por debajo de las estimaciones del mercado. Por su parte, la inflación subyacente descendió 1 punto porcentual hasta el 38,6%. Todo ello supone un pequeño respiro después de la interrumpida escalada de precios a lo largo del último año. La moderación de las presiones inflacionistas obedece en buena parte a la mejora de las cadenas de suministro y al crecimiento menor de lo esperado del coste de los alimentos y de las bebidas. Sin embargo, esta tendencia difícilmente continuará en los próximos meses. Al contrario, la reciente revisión al alza por parte del Ejecutivo de los precios oficiales de los carburantes y de algunos productos básicos añadirá presión sobre la variación de precios en la segunda mitad del ejercicio. Incluso la inflación podría acelerarse sensiblemente en los próximos trimestres si, tal y como anticipa la comunidad inversor, las autoridades efectúan una nueva devaluación de la libra egipcia. Semana de la ira entre Israel y Palestina. El ejército israelí lanzó en la madrugada del 9 de mayo una nueva campaña militar contra los líderes de la Yihad Islámica Palestina, el YIP, el segundo mayor grupo armado de Gaza después de Hamás. La ofensiva se produjo a raíz de la presión ejercida por los partidos ultranacionalistas que forman parte de la coalición de gobierno para retomar los ataques contra la milicia palestina. Según las fuentes oficiales, los bombarderos efectuados por la Fuerza Aérea Israelí alcanzaron los 371 objetivos de la YIP, entre otros lanzaderas de cohetes y domicilios de líderes de la milicia. En respuesta a la ofensiva, el grupo armado palestino lanzó más de 1.200 proyectiles, en su mayoría interceptados por el sistema antiaéreo israelí, conocido como la Cúpula de Hierro. Después de 5 días de intensos enfrentamientos, ambas partes alcanzaron una tregua, un nuevo paréntesis que podría durar apenas unos días. De acuerdo a los medios palestinos, los bombarderos causaron en la franja una treintena de fallecidos, 7 de ellos niños, y más de 140 heridos. Del lado israelí, los cohetes lanzados por la YIP provocaron la muerte en su territorio de 2 civiles. Se reabre la frontera entre Kenia y Somalia. Delegaciones ministeriales de Kenia y Somalia se han reunido en Nairobi para buscar una mayor cooperación en temas de seguridad, comercio y circulación de personas. Como resultado de estas reuniones, el ministro de Interior de Kenia ha anunciado un acuerdo para reabrir la frontera con Somalia en 3 puntos antes del 1 de julio, tras más de una década cerrada. La clausura de los puntos fronterizos tuvo lugar en 2011, en un intento de impedir que terroristas del grupo somalí Al-Shabaab entrasen en Kenia, ya que Somalia sufre desde 2007 una insurgencia yihadista que ha provocado miles de muertos y casi 1 millón de desplazados. La relación entre Nairobi y Mogadiscio ha experimentado marcados altibajos en la última década, llegando a una suspensión de los vínculos diplomáticos entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, por lo que los nuevos pasos para fortalecer los lazos entre los dos vecinos han sido celebrados.
En Sudáfrica, acusación de ventas de armas a Moscú. Estados Unidos ha acusado al gobierno de Sudáfrica de proveer con armas a Rusia en una operación secreta, un empeoramiento de la crisis a la que se enfrentaba el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, sobre sus vínculos con Moscú. Según Washington, el pasado diciembre se habrían cargado armas y munición en un barco ruso, sujeto a sanciones internacionales, arribado en una base marítima cerca de Ciudad del Cabo. Ramaphosa ha manifestado que la materia se estaba investigando y, llegado el debido momento, podría hablar de ello. Y ha calificado las declaraciones estadounidenses de contraproducentes para el entendimiento entre los dos países. Para Estados Unidos, Sudáfrica, que se declaró país no alineado entre la guerra de Rusia y Ucrania, se ha mostrado demasiado cercano a Moscú en los últimos meses. Como ejemplo está la próxima celebración de ejercicios navales conjuntos entre los ejércitos sudafricano y ruso. Además, Ramaphosa ha invitado a Putin a participar en la cumbre de los BRICS, que se celebrará en Johannesburgo el próximo agosto. Una decisión que ha puesto a Pretoria en un aprieto tras la orden de detención que ha emitido la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso, y que obliga a Sudáfrica a arrestarlo si el mandatario viaja al país. Todo ello ha generado dudas sobre el futuro de la relación comercial entre el país africano y Estados Unidos, que comparten un acuerdo preferencial desde hace más de 2 décadas, lo que ha provocado un debilitamiento del rand, la moneda sudafricana, y un incremento de la prima de riesgo soberano de Sudáfrica. El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, ha viajado a París para reunirse con su homólogo francés, Emmanuel Macron. La visita ha tenido lugar con las conversaciones de la reestructuración de la deuda zambiana como trasfondo, que se encuentran paralizadas por desacuerdos entre los acreedores. Con la visita, el presidente busca que Francia, que junto a China preside el comité de acreedores, ayude a desbloquear la negociación. Además, la golpeada economía de Zambia también se vería beneficiada de un fortalecimiento de las relaciones comerciales e inversoras con París, por lo que Hichilema ha destacado las oportunidades que ofrece el país en sectores como la energía o la minería. La visita también se marca dentro del renovado interés de Macron por reforzar los vínculos con las economías africanas como respuesta al marcado incremento en el sentimiento popular antifrancés en la región subsahariana. Y para concluir, desde Estados Unidos la inflación descendió por 10º mes consecutivo, alcanzando el 4,9% en abril. Aunque esta disminución es mínima en comparación con el dato de marzo, que fue el 5%, supera las expectativas de las autoridades, que no esperaban una caída en los precios. La vivienda, la energía y los alimentos fueron las partidas que más contribuyeron al aumento de los precios. Destaca especialmente el enquistamiento de la inflación en los servicios, pese a que también se observen tímidas señales de enfriamiento. Parece pues que los precios están reaccionando al endurecimiento de la política monetaria aplicado por la Fed, que normalmente tiene un efecto retardado tras unos 6 meses en el tiempo. No obstante, la persistencia de los precios de los servicios y el incremento de la inflación subyacente, que ya supera a la general, apuntan a que la inflación ha entrado en una nueva fase mucho más compleja de combatir. Por eso algunos gobernantes de la Fed dudan de la nueva estrategia de ver y esperar que el organismo decidió en su reunión de la semana pasada. Argumentan que la inflación está lejos del objetivo y, desde luego, lejos de estar bajo control. Se acerca también la fecha en la que Estados Unidos podría quedarse sin recursos para hacer frente a sus obligaciones de pago, lo que llevaría a la primera economía mundial a declarar la suspensión de pagos. No se trata de un problema económico con una situación de pleno empleo y con unos fundamentos macroeconómicos lo suficientemente sólidos como para pagar sus deudas. El problema es principalmente de naturaleza política. El Congreso estadounidense fija una cantidad máxima de deuda pública que el Tesoro está autorizado a emitir y, una vez se alcanza, necesita aumentar este tope para pagar sus compromisos futuros. Es importante apuntar que elevar el techo de deuda no supone incurrir en nuevos gastos, únicamente hacer frente a los compromisos ya adquiridos. El Tesoro estadounidense alcanzó los 31,3 billones de dólares que está autorizado a emitir el pasado mes de enero y desde entonces está haciendo malabares fiscales para poder hacer frente a sus pagos. Mientras, demócratas y republicanos han mantenido distintas reuniones para negociar un aumento del techo de deuda, pero todas han fracasado. La polarización política en la que vive inmerso el país también se ve reflejada en la Cámara de Representantes, donde los republicanos ostentan la mayoría. El ala más radical del partido está dominada por figuras antisistemas y libertarias que rechazan cualquier propuesta de gasto público, mientras a los demócratas, que pretenden mantener la presidencia en las elecciones de 2024, les conviene culpar a los republicanos de la falta de acuerdo. Esta misma semana, el presidente Biden ha anunciado que demócratas y republicanos continuar avanzando en las negociaciones, pese a que el complejo contexto político invita a tomar esta afirmación con cautela. Las consecuencias de un posible impago por parte de Estados Unidos son por el momento desconocidas, pero el consenso apunta a que tendría repercusiones nefastas para el conjunto de la economía global. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.